Bienvenidos a un nuevo Momentum de Educación en Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda el profesor César Alejandro Ferrer. Aprender a aprender. ¿Qué es? Aprender a aprender constituye una de las competencias educativas básicas para el aprendizaje, pero para el aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. La capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, conlleva a realizar un control eficaz del tiempo y la información individual y grupal. Es parte del aprender a aprender. Esta competencia, porque es una competencia, incluye la conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye también obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades, así como la búsqueda y utilización de mentores, de guía y de instrucción constante en el transcurso del proceso de formación individual y colectiva. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje. Aprender a aprender significa que los estudiantes, que las personas, que los jóvenes se comprometan a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores, es decir, sus conocimientos previos, con el fin de reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos. ¿Cuáles contextos? En la casa, en el trabajo, en la educación y en la instrucción, en la competencia de la persona en donde se esté desenvolviendo. La motivación, la confianza, el autoestima es vital en el proceso de aprender a aprender. El aprender a aprender es vital en el pasado, en el presente y en el futuro, porque es un proceso, una competencia que debemos aprender desde la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Pero también es una competencia que habla de cambios, que habla de reaprender, que habla de desaprender. Y de acuerdo al contexto donde nos estemos desenvolviendo, es importante desarrollar y aplicar esta competencia con una serie de pautas y habilidades. Ya en Inteligencia Creativa, el podcast, hemos hablado de diferentes términos de aprender a aprender, de desaprender, de reaprender, de comprender, analizar, sintetizar. Y en este momento daremos las estrategias de aprender a aprender desde diversas etapas, de la niñez a la adultez. De esas habilidades de aprender a aprender, hay capacidades de saber aprender. Y estas habilidades son muy diversas. Tomar conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje. Saber identificar las oportunidades disponibles. Habilidades para superar los obstáculos con el fin de aprender con el éxito. Incluye obtener, procesar, asimilar nuevos conocimientos y habilidades de aprendizaje. Buscar guías metodológicas y prácticas coherentes, conscientes, que permitan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Adquirir un compromiso por parte de las personas de construir su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias. Potenciar la motivación y la confianza. Adquirir competencias metacognitivas, que es vital, es decir, capacidades que permiten a la persona, al estudiante, conocer
y regular sus propios procesos de aprendizaje. Es vital desarrollar la competencia y potenciar las estrategias metacognitivas para adquirir nuestros aprendizajes. Trabajar la autoestima y la capacidad de aceptar el rechazo que provoca el error, así como la tensión que implica mantener el esfuerzo. Intentar que las personas, que los estudiantes, que los profesores, los que orienten, en cualquier edad, experimenten el placer que produce entender algo que antes no comprendían y resolver sobre todo problemas que no eran capaces de solucionar. Potenciar las capacidades metalingüísticas y sobre todo la adopción de distintos roles. Hay muchas claves y desarrollos para enseñar a aprender a aprender. La enseñanza de cómo aprender a aprender debe iniciarse desde el inicio de la escolaridad y continuar durante todas las etapas de aprendizaje, incluidos los que se realizan en la edad adulta. Es, por lo tanto, una responsabilidad de los profesores, de las profesoras, de los orientadores, de la sociedad en su conjunto y las distintas áreas curriculares a formar y desarrollar principios metodológicos relevantes para la enseñanza y adquisición de esta competencia. Explorar concepciones que estudiantes y profesores tengan sobre el aprendizaje en concreto, las creencias preconcebidas sobre qué es la inteligencia y qué es para ellos una persona inteligente, para profesores, para estudiantes, para niños, para diversas personas que en un contexto determinado estén aprendiendo. Organizar debates en clases, fuera de estos, en cualquier forma, en familia, en cualquier forma de debate donde se trate de forma explícita lo que es aprender, exponiendo lo que se piensa, cada uno sobre una cuestión o un tema determinado y que cada quien aporte y mejore su opinión, su proceso, su pensamiento. Es decir, el aprender a aprender no solo se limita, y quiero hacer énfasis aquí, a lo que hacemos los profesores y los que trabajamos en el área de mediación y orientación educativa para que nuestros estudiantes, los jóvenes, aprendan a aprender, sino que también en el hogar, porque se inicia desde la infancia. Madres, padres, abuelas, abuelos, tíos, todos pueden colaborar en el proceso de aprender a aprender. Aparte que ya como adultos seguimos aprendiendo constantemente. El sistema educativo es primordial en todas las sociedades, pero la familia es ese pilar fundamental para desarrollar estas competencias que también son de gran interés para el desarrollo de una sociedad justa, equilibrada y sobre todo donde los jóvenes, los niños y posteriormente los adultos sepan discernir los hechos, las acciones en un contexto determinado. El podcast Inteligencia Creativa ha trabajado con diferentes momentos de educación, están disponibles en todas las plataformas digitales. Les invito a escucharlos, a compartirlos y a debatir sobre las distintas temáticas de momentum de educación en inteligencia creativa. El aprender a aprender es vital para que el desarrollo de los estudiantes, de los jóvenes y de nosotros como personas adultas podamos ir cambiando, reaprendiendo, desaprendiendo, reorganizando nuestros esquemas, nuestros paradigmas y desarrollar coherentemente, con hechos, con acciones, el desarrollo de nuestras capacidades. Si te gustó este episodio de Inteligencia Creativa, compártelo y suscríbete a las distintas plataformas de donde nos estés escuchando. Inteligencia Creativa, los espero en un próximo episodio. Hola a todos, bienvenidos a Momentum de Educación. Quien les habla y saluda, César Ferrer, a este nuevo episodio. Hay una frase del autor del libro La Tercera Ola, Alvin
Toffler, que dice textualmente: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender. Desaprender se trata de un proceso de cambio cuya principal resistencia es la dificultad de cada persona en reinventarse y aprender. Desaprender no trata de borrar y olvidar lo aprendido. No trata de borrar lo que tú ya sabes, sino trata de no ser esclavo de ello. Es decir, desaprender se refiere sobre todo a la capacidad de repensarse uno mismo. No tanto de conocimientos que ya tiene, sino de estar abierto a las nuevas posibilidades y a las nuevas formas y métodos que podemos utilizar en distintos ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo político, en el desarrollo cooperativo y también en el desarrollo interpersonal e intrapersonal. Los cambios tan acelerados que vivimos en los últimos tiempos provocan la necesidad en las personas de dejar de hacer aquello que de alguna manera les ha funcionado durante mucho tiempo, ya que el entorno hace que no funcione. Mucho de lo aprendido en algunos momentos deja de ser cierto. Muchos hábitos que antes nos eran útiles dejan de serlo en un momento determinado por las circunstancias y los contextos que nos toque vivir. Muchos pensamientos y convicciones nos limitan más que ayudarnos. Es ahí cuando el desaprender se convierte en una herramienta muy importante desde la niñez, la adolescencia, la juventud y en el transcurso de toda nuestra vida. Desaprender para abrir nuestra mente a nuevos retos y nuevas formas. Aprender a desaprender es dejar de hacer lo mismo de la misma manera. Es encontrar o descubrir que de alguna manera sí existen otros caminos que nos permiten llegar al mismo lugar, dejando las limitaciones que comúnmente tenemos por otras que no hemos experimentado. Aprendemos automáticamente desde el momento en que nacemos. Aprendemos a respirar, a comer, a tener movimientos que nos permiten vivir. Nuestro corazón late sin ninguna instrucción. Nuestros pulmones aspiran y expiran oxígeno, pero de allí en adelante toda nuestra vida es un constante aprendizaje en donde voluntaria o involuntariamente el ambiente y el entorno nos motiva a adoptar nuevas ideas, nuevas actitudes, nuevas habilidades que posteriormente se convierten en formas de pensar. En los entornos educativos, a veces cuando utilizamos la palabra desaprender podría sonar para algunos contradictoria, pero hay que iniciar desde todos los niveles, sobre todo ya en la adolescencia y en los grados universitarios, pero también en la vida extraescolar y no estudiantil, a estar abiertos a desaprender y aprender nuevas formas, sin olvidar lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Solo que tenemos que experimentar otras formas de solucionar ciertos problemas que ya no nos son útiles en la actualidad. En épocas de crisis, el concepto de desaprender significa reconocer que todo lo que se ha hecho no ha dado de alguna forma el resultado esperado y que es momento de dejar todas las creencias establecidas y los conocimientos pasados de moda para promover diferencias y cambios. Es decir, es iniciar una mentalidad de recopilar otra información y de encontrar otras formas de aprendizaje basado en experiencias positivas. Experiencia que nos permita desarrollarnos integralmente. Hago un paréntesis antes de continuar para recordarles
que este episodio de Inteligencia Creativa llega de forma gratuita a todos los que me están escuchando. De manera que te sugiero que te suscribas a las distintas plataformas de donde nos estás escuchando y compartas para así llegar a más oyentes y hacer crecer la comunidad. Suscríbete a Inteligencia Creativa, el podcast. Desaprender es hacer un esfuerzo consciente para decodificar y de alguna manera desconocer patrones establecidos, abandonando la zona de comodidad. Y cuando desaprendemos, ¿qué viene entonces? Te preguntarás. Viene el momento de reaprender. Y reaprender es una tendencia de actualizarse cambiando los paradigmas. Es volver en sí a experimentar mediante un proceso voluntario, utilizando nuevos patrones para resignificar y codificar las nuevas experiencias. Es reintegrar y reincorporar nuevas conexiones con una meta, con un proceso que promueve mayor conciencia o más meta a la cognición humana. Reaprender es desestimar y hasta eliminar, ojo, responsablemente, lo que ya no sirve y aprender algo de forma distinta a la que durante años, muchos años, hemos realizado. Reaprender implica un esfuerzo personal y sobre todo coraje, voluntad para innovar como resultado de un proceso integral de conocimiento que todos como seres humanos podemos llegar a realizar. Si bien es cierto, recordando desde la Edad Media hasta la actualidad, la sociedad humana ha evolucionado en todos los aspectos históricamente. Hasta hace algunos 30, 40 años o durante mucho tiempo habían paradigmas o creencias o formas de resolver problemas en todos los ámbitos que te puedes imaginar. Salud, política, economía, problemas matemáticos, desde lo sencillo a lo complejo, y se utilizaban las mismas formas. Pero la sociedad a nivel mundial ha cambiado constantemente y en los últimos tiempos exponencialmente. Y el aprender a desaprender es vital para sobrevivir en el mundo actual por muchos factores. Es decir, estar abierto a los cambios es imprescindible hoy en día. Para realizar este proceso de desaprendizaje se utilizan muchos pasos, pero hay 3 específicos desde el punto de vista pedagógico, educativo, que nos sirve en distintas formas a todos. Y es, número 1, la introspección, que es la identificación de aquellos elementos que nos hacen ser como somos. Los hábitos, las costumbres, las creencias, las convicciones, entre otras. La identificación. Aquí hay que seleccionar los elementos a concretar. Cuando los seleccionamos, ya hemos iniciado un proceso de concreción, de concientización de lo que debemos ir desaprendiendo para reaprender. Proceso de cambio es el proceso número 3, el paso número 3, que es conseguir cambiar, que es un proceso en sí complejo para todos los seres humanos, obviamente, porque somos seres de hábitos. Para que se complete con éxito, se deben dar muchas circunstancias en los cambios, pero sobre todo la voluntad y las ganas de formarnos constantemente. En otro episodio de Momento de Educación estaremos conociendo las formas de desaprender desde el punto de vista pedagógico, de aprendizaje y el reaprendizaje que podemos obtener. Escuchaste Inteligencia Creativa. Los espero en el próximo episodio de Momentum de Educación.
Saludos. Bienvenidos a este Momentum de Educación. Quien les habla y saluda, César Ferrer. En este episodio donde conoceremos aprender, desaprender y reaprender. Para desaprender, evidentemente, tenemos que aprender. Hay más de 1000 conceptos y definiciones de aprendizaje, pero voy a tomar en cuenta el concepto del gran teórico y padre de la teoría de la cognición humana que cambió la manera de enseñar, de aprender, y fue el padre de los esquemas y construcciones del conocimiento humano, y con él cambió la educación y la psicología cognitiva a nivel global. Jean Piaget. Para Jean Piaget, el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, de la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento. Es decir, modifica en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación, adaptación, acomodación y asociación, para que se dé el aprendizaje en cualquier medio, en la niñez, en la juventud y en el transcurso de nuestras vidas. El desaprendizaje es la desconstrucción, es un proceso de exploración de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, y es principalmente cuestionarse de manera crítica todos los conceptos de nuestra percepción, es decir, de nuestra realidad, de nuestra forma habitual de pensar y de cómo interpretamos el mundo. Ejercitar de alguna manera el cuestionamiento sobre aquello que aparentemente vemos como lógico, normal, natural, necesario, verdadero o coherente. Es decir, que desaprender es cuestionarse nuestro propio conocimiento, surgido a través de la experiencia, por lo que cuestionarte a ti mismo puede producir rechazo e inseguridad, ya que de alguna forma conlleva a la incertidumbre, pero eso sí, ayuda a conocer nuestros propios límites y nuestras imperfecciones. La formación del siglo XXI exige enseñar a desaprender, a mirar con pensamiento crítico lo que enseñamos los pedagogos, los profesores, los padres, las madres, y a exigir la individual racionalización de los contenidos, programas y de lo que nos enseñan. Y solo de esta manera conseguiremos adaptarnos a los nuevos tiempos. Solo de esta forma conseguiremos que los conocimientos se conviertan en una ventaja para todos los retos que debemos asumir. Reaprender es actualizarse, cambiando nuestros viejos paradigmas. Es volver a experimentar mediante un proceso voluntario, de alguna manera desarrollar nuevas capacidades, formas de pensar y de hacer las cosas para darle otro significado a las experiencias y así lograr resultados diferentes y nuevas formas de elaborar y resolver problemas. Hago un paréntesis para recordarte que este programa Inteligencia Creativa, el podcast, llega a ti de manera gratuita. Te invito a suscribirte a las distintas plataformas de donde nos estás escuchando y comparte cada episodio si te gusta. De esa manera obtendremos mayor visualización y haremos que la comunidad siga creciendo. Inteligencia Creativa, el podcast. Reaprender es dejar de hacer lo mismo, descubrir otros caminos que sí existen y que permiten de alguna manera llegar al mismo lugar, dejando las limitaciones que comúnmente se tienen por otras que no se han experimentado. Es estar abierto a nuevas ideas, nuevas actitudes, nuevas habilidades, nuevos hábitos, nuevas creencias y por supuesto, ¿por qué no?, nuevos paradigmas que se convertirán en una nueva forma de pensar más abierta, que nos permita conseguir ese estado de felicidad
que nos pasamos la vida buscando. Después de aprender y desaprender, entonces llega el momento de reaprender. Y reaprender es cambiar el paradigma y de manera voluntaria, eso sí, y consciente, volver a recorrer el camino del aprendizaje. ¿Para qué? Para codificar de otra forma lo que hemos aprendido, los conceptos y las nuevas maneras, formas y métodos de resolver distintos tipos de problemas. En el trabajo, en las relaciones personales, en los estudios y en todas las exigencias que se nos presenten en el día a día en la sociedad. Las ventajas de desaprender y volver a aprender. Desaprender es plantearse de forma crítica lo que hemos aprendido. Lo aprendido sin aplicación de la crítica nos limita. Y nos limita en nuestras posibilidades de futuro. Si no somos capaces de reaprender y adaptarnos a los nuevos tiempos, estamos perdiendo oportunidades en todos los ámbitos que nos podamos imaginar. Desaprender y volver a aprender es cultivar la cultura del esfuerzo. Es asumir que somos seres con capacidad para replantearnos lo que nos enseñan y para aplicar la innovación en nuestra formación y en nuestro trabajo y en nuestra vida en el día a día. Aquellos que no dejan nunca de aprender, aquellos que tienen inquietudes durante toda su vida y no se acomodan, son los valientes, los que abandonan la zona de confort para arriesgarse ¿a qué? A nuevas aventuras y a nuevos retos profesionales, sociales, personales y académicos, entre otros. Escuchaste Inteligencia Creativa en este episodio de Aprender, Desaprender y Reaprender. Los tres términos van de la mano. Y en un siglo tan convulsionado con el desarrollo de nuevas tecnologías, con un mundo donde la información cambia por segundo, se derriban mitos, realidades y constantemente hay investigación para desarrollar, entre comillas, mejor calidad de vida por muchos aspectos, es importante aprender, desaprender y reaprender. Esto es Inteligencia Creativa. Hasta otro próximo episodio.